Muy bien, seguimos con problemas de calorimetría y ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis en problemas de mezclas. Pero bueno, ese primer problema no es mezcla, pero de todas maneras empezamos con él. A 100 gramos de agua a 10 grados centígrados se le agregan 500 calorías. Determine la temperatura final del agua en grados centígrados. Muy bien, aquí me están hablando de agua, ¿va? Y me hablan de una masa de 100 gramos, ¿ya? Me hablan de una masita de 100 gramos que está a una temperatura inicial de 10 grados centígrados. Y a esta masa, con esa temperatura inicial, se le agrega un calor, o sea, gana un calor de 500 calorías. Si está ganando calor, quiere decir que va a subir su temperatura, ¿no? Determine la temperatura final del agua, pues, ¿no? Determine la temperatura final del agua. Y sabemos que el calor específico del agua, no te olvides, es 1 caloría partido gramo grados centígrados, ¿ya? Muy bien. Decimos, oye, aquí no hay una fórmula para temperatura final, pero ya por un problema que hicimos en el nivel 1 sabemos cómo se soluciona este problema, ¿no? Tenemos la fórmula calor es igual masa por calor específico por delta T. Y nosotros ya sabemos que en delta T está la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, este problema se trata de hallar primero delta T, nada más que delta T. En vez de calor pongo 500 calorías, en vez de masa pongo 100. Calor específico, como te das cuenta, es 1 y viene delta T, ¿no? El 100 pasa dividiendo, el 1 obviamente también, pero ya no lo pongo, y eso es igual a delta T. Entonces, como te puedes dar cuenta, delta T sale 5 grados centígrados, ¿no? 5 grados centígrados, perfecto. Pero por otro lado, yo sé que delta T, o sea, variación de temperatura, siempre es final, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en vez de delta T pongo 5, en vez de temperatura final voy a poner simplemente temperatura final porque eso quiero hallar. Y en vez de temperatura inicial, fíjate, pongo 10, ¿no? Porque la temperatura inicial es 10. El 10 pasa sumando al otro lado, al otro miembro, y quedaría 5 más 10 es igual a la temperatura final. Por lo tanto, la temperatura final que va a tener el agua cuando le agregan 500 calorías es 15 grados centígrados. Bastante sencillo el problema. Problema. Se mezclan 100 gramos de agua a 80 grados centígrados con 50 gramos de agua a 20 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio del sistema, ¿no? Ese T sub E viene a ser la temperatura de equilibrio, ¿ya? Temperatura de equilibrio, entonces, T sub E, ¿de acuerdo? Esto es una mezcla, clarito te dicen se mezclan. ¿Y cuántos cuerpos vas a mezclar? Dos cuerpos. Tú me dirás, no, pero si todo es agua. Sí, pero un agua está a 80 grados centígrados y la otra agua está a 20 grados centígrados. Un agua tiene 100 gramos de masa y la otra agua tiene 50 gramos de masa, ¿te das cuenta? Entonces son dos cuerpos los que voy a mezclar. Yo lo considero así, ¿ya? Dos cuerpos son los que yo voy a mezclar. Entonces hacemos nuestra esquemita, ¿recuerdas? Nuestro esquemita que parece una cruz, una línea vertical, una línea horizontal, listo, ¿no? Y vamos poniendo ahí nuestros datos, pues, ¿no? Aquí a la primera agua, si quieres, le voy a llamar agua 1. Y a la segunda agua pues le llamamos agua 2, ¿sí? Listo. Y vamos poniendo los datos. Se mezclan 100 gramos de agua, esa que sea el agua 1, ¿ya? O sea, su masa es 100 gramos. A 80 grados centígrados, su temperatura inicial es 80 grados centígrados. Con 50 gramos de agua, esa es la otra agua, ¿no? O sea, la masa para el agua 2 es 50 gramos. A una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Ahí está, 20 grados centígrados. Hay la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, no te olvides, es la temperatura final. La temperatura final para las dos aguas. En ese caso, le vamos a poner T como hicimos en el problema pasado, ¿ya? T. Listo. Y no vamos a olvidar, pues, que para ambas aguas el calor específico es 1, ¿no? Las unidades ya sabemos caloría partido gramo por grado centígrado, ¿no? Calor específico aquí también vale 1, ¿no? Caloría partido gramo, grado centígrado, ¿de acuerdo? Listo. Una vez que ya ponemos los datos, fíjate, es importante, no solo en este problema, en todos los problemas de física, en la vida misma, hay que organizarnos, hay que organizar las cosas bien. Aquí estamos organizando las dos aguas y ya yo lo veo con mucha claridad cuál es la masa del agua 1, cuál es la masa del agua 2, te das cuenta, ¿no? El siguiente paso simplemente ponemos sumatoria de calores es igual a 0.
¿Cuántos cuerpos hay? Dos cuerpos. Ponemos dos aguas. Calor del agua 1 más calor del agua 2 va a ser igual a 0. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La de siempre, ¿no? Masa 1 por calor específico 1 por delta T de 1 más masa de 2 por calor específico de 2 por delta T de 2, ¿no? Es decir, Q1 lo reemplazo por la fórmula masa 1, calor específico 1, delta T1, y Q2 lo reemplazo por su fórmula, que es la misma, solo que ahora va a ser P masa de 2, calor específico de 2 y delta T de 2, ¿no? Reemplazo datos, en vez de masa 1 pongo 100, calor específico de 1 es 1, delta T no te olvides que siempre es final menos inicial, en este caso sería T menos 80, ¿sí? T es la final y 80 es la inicial, más la masa de 2 es 50, calor específico de 2 es 1, delta T de 2 sería T menos 20, ¿sí? Final menos inicial, T menos 20. Esto es igual a 0. Siempre que se pueda simplificar, yo te aconsejo simplifica, simplifica, ¿ya? Por ejemplo acá, se va un cerito, mira. Quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. Entonces mira lo que va a quedar. Un 2, T menos 80, más, y aquí solamente habría 1, ya si quieres lo pongo con paréntesis todavía, T menos 20. Esto es igual a 0. O sea que 2T menos 160 más T menos 20, simplemente saco el paréntesis, es igual a 0. 2T más T, 3T, menos 160 menos 20 daría menos 180. Pero ese menos 180 al pasar al otro miembro, al pasar al otro lado, pasa con signo más y se vuelve 180. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, T simplemente es igual a 180 sobre 3. O mejor, T es igual a 60 grados centígrados, ¿ya? Entonces, cuando juntemos estas dos aguas, la temperatura final que va a tener cada agua o la temperatura de equilibrio va a ser 60 grados centígrados, ¿correcto? Se mezclan 200 gramos de agua a 50 grados centígrados con cierta masa de agua, no sabemos esa masa de agua, a 25 grados centígrados, lográndose una temperatura de equilibrio de 30 grados centígrados. Determine la masa de agua mencionada. Bueno, es un problema de mezcla. Si otra vez estamos mezclando dos aguas, ¿ya? Entonces, yo pongo aquí una línea vertical, aquí ponemos una línea horizontal, listo, y vamos a poner el encabezado de cada cuerpo, ¿no? Que en este caso será agua 1, otra vez, y agua 2, pues, ¿no? Porque son dos aguas, dos aguas. Listo. Se mezclan 200 gramos de agua a 50 grados centígrados. Ah, ya, la masa del agua 1 es 200 gramos a una temperatura inicial de 50 grados centígrados. Con cierta masa de agua. Esa cierta masa de agua, ¿te parece si le llamamos X? ¿No? La variable o la incógnita universal, digamos X, a 25 grados centígrados, a una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Obteniéndose o lográndose una temperatura de equilibrio de 30 grados. Ah, mira, ahora ya tenemos la temperatura de equilibrio, que no te olvides es la temperatura final. 30 grados centígrados para el agua 1 y la temperatura final también es 30 grados centígrados para el agua 2. ¿Te das cuenta? Esa es la temperatura que es común para ambas aguas, ¿no? Listo, está de más decirte que el calor específico del agua 1 es 1, calorías partido gramo grado centígrado, y el calor específico del agua 2 también es 1, porque sigue siendo agua, calorías partido gramo grado centígrado. Listo. El siguiente paso ya tú lo conoces. Sumatoria de calores simplemente es igual a 0. Es decir, calor del agua 1 más calor del agua 2 es igual a 0. Es decir, masa del agua 1, calor específico del agua 1, delta T del agua 1 más masa del agua 2, calor específico del agua 2, delta T del agua 2 es igual a 0. Reemplazando sería 200 por 1. Aquí voy a poner ya final menos inicial. Fíjate, 30 es la final y la inicial es 50, ¿ya? Más masa del agua 2, X, calor específico 1. Delta T del agua 2, la final es 30 y la inicial es 25. Esto es igual a 0, ¿ya? Eso es igual a 0. Perfecto. Ni modo, acá hacemos las recitas de los paréntesis, ¿ya? Y me quedaría 200
30 menos 50 es menos 20. Fíjate que la variación está saliendo negativa, más x. 30 menos 25 es 5 positivo y esto es igual a 0. Si quieres ya multiplicamos, ¿no? 2 por 2, 4, negativo obviamente 4000 más 5x es igual a 0. Como te puedes dar cuenta, ese 4000 que es negativo pasa al otro lado como positivo y quedaría que 5x es igual a 4000, ¿sí? 5x es igual a 4000, ¿no? Por lo tanto, x simplemente va a ser igual a 4000 sobre 5, ¿no? 4000 sobre 5, o sea que x vale quinta 1, quinta 8, ¿cuánto sería? 800. No olvidemos que x es masa, por lo tanto 800, ¿qué? 800 gramos, ¿ya? Esa masa de agua desconocida simplemente es 800 gramos, ¿de acuerdo? Muy bien, hemos terminado. En un recipiente con K igual 10 calorías por grado centígrado, se tienen 390 gramos de agua a 40 grados centígrados y se mezclan con 200 gramos de agua a 70 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio del sistema. ¿Recuerdan cuando hicimos un problema en nivel 1 y nos decían capacidad calorífica despreciable? Yo les dije que en ese caso también desprecias al recipiente, o sea, el recipiente no entra en el problema. Pero en este caso el recipiente tiene una capacidad calorífica que es igual a 10 calorías por grado centígrado. Entonces no podemos despreciar al recipiente porque tiene una capacidad calorífica, digamos, respetable, ¿ya? Pero aparte del recipiente, fíjate, están 390 gramos de agua a 40 grados centígrados. Y se mezcla con 200 gramos de agua a 70 grados centígrados. ¿Te das cuenta? Aquí hay tres cuerpos. Aquí hay tres cuerpos. Dos aguas y el recipiente. Entonces ahora mis datos los voy a poner así. ¿Ya? Así vamos a poner los datos. Fíjate. ¿Te das cuenta? Ahí están los datos. ¿Ya? Tres columnas, pues, para tres cuerpos, ¿no? Aquí, digamos, el primero, recipiente. El segundo, agua 1 que sea, ¿ya? Y el tercero, el agua 2. El agua 2. Listo. Si te fijas, del recipiente que tengo, lo que tengo es que K es igual a 10 calorías partido grado centígrado. Esa es la capacidad calorífica del recipiente. Del agua 1, digamos, se tienen 390 gramos de agua a 40 grados centígrados. Ah, la masa aquí es 390 gramos y la temperatura inicial es 40 grados centígrados. Y la otra agua se mezclan con 200 gramos de agua. Aquí la masa es 200 gramos de agua a 70 grados centígrados. La temperatura inicial aquí es 70 grados centígrados. Está más caliente esta agua, ¿no? Hay que hallar la temperatura de equilibrio. Perfecto. Ya sabemos que esa es la temperatura final, ¿no? Temperatura final para el agua 1, temperatura final para el agua 2, que le vamos a poner T, T. Y la temperatura final también para el recipiente, que también le vamos a llamar T. Pero yo digo, ¿y cuál es la temperatura inicial del recipiente? Fíjate en el esquemita que estoy haciendo aquí. Si este es el recipiente, y aquí ya estaba el agua 1 son 390 gramos, y esta agua estaba a 40 grados centígrados, ¿no? Hay que suponer pues que el recipiente, como ya se juntó con esta agua al comienzo del problema, ya estaban juntos esa agua y el recipiente, ¿no? Tenemos que suponer que eh, el recipiente también tiene una temperatura inicial de 40 grados centígrados, pues. Ya los dos ya agarraron su temperatura de equilibrio, como quien dice, ¿no? Y sobre esta agua vamos a echar más agua, pero ya esta agua va a estar pues a 70 grados centígrados. Ya eso es otra cosa, ¿sí? Pero al comienzo, cuando el agua ya estaba en el recipiente, si el agua que está en el recipiente está a 40 grados centígrados, es obvio que el recipiente también está a 40 grados centígrados, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura inicial del recipiente es 40 grados centígrados, ¿de acuerdo? Listo. No te olvides que el calor específico del agua 1 es 1, y el calor específico del agua 2 también es 1, pues, ¿no? 1 caloría partido gramo, grado centígrado. Listo. Muy bien. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer simplemente es aplicar nuestra ecuación de la calorimetría, ¿no? Nuestra ecuación de la calorimetría, eso es lo que nosotros vamos a aplicar, ¿ya? Listo, vamos. Perfecto. Entonces ponemos
sumatoria de calores es igual a 1. Pero en este caso son tres cuerpos, hay tres calores, calor del recipiente más calor del agua 1 más calor del agua 2 es igual a 0. Y no te olvides, también lo vimos en el nivel 1, si no lo has visto tienes que verlo, ¿ya? Para que no te pierdas aquí, que así como existe la fórmula de calor, que es masa, calor específico, por delta T, también existe otra fórmula de calor que es capacidad calorífica por delta T, ¿ya? Entonces, en el caso del recipiente voy a aplicar pues esa fórmula, ¿no? Aquí pondré capacidad calorífica por delta T del recipiente, pues, ¿no? Más. En calor 1, la fórmula normal nomás, masa 1, calor específico 1, delta T de 1, ¿no? Más, y en calor 2, masa 2, calor específico de 2 y delta T de 2, ¿ya? ¿Eso qué cosa es igual? A 0. Reemplazo datos. Aquí sería 10, que es la capacidad calorífica 10, delta T, siempre final menos inicial, T menos 40. T menos 40. Más la masa 1, 390, calor específico 1, delta T, T menos 40. Más la masa de 2, 200, calor específico 1, delta T, T menos 70. Esto es igual a 0. Aquí ahora hay tres términos, ¿no? Pero igual puedo simplificar, mira, un cerito. Cerito se va y cerito se va. Y aquí simplemente quedaría T menos 40. ¿Te das cuenta? T menos 40, ¿no? Aquí. Más 39 por T, 39T, ¿no? Menos 39 por 40 sería, a ver, 4 por 9, 36, 4 por 3, 12, 1560, ¿no? 1560, ya está. Más 20 por T, 20T, menos 20 por 70, 2 por 7, 14, y como hay dos ceritos, ponemos los dos ceritos, 1400. Y eso es igual a 0, ¿ya? Eso es igual a 0. Sumamos las T's, fíjate. T más 39T, 40T, ¿no? Esta T la sumo con esta T y voy a sumar también con esta T. T más 39T, 40T más 20T, 60T. Listo. Sumamos los números son negativos, hay que sumarlos, pero sale la respuesta negativa, pero cuando pase al otro lado van a pasar como positivos, ¿no? Entonces, menos 40 menos 1560, menos 1600, menos 1600, menos 1400, menos 3000, pasa al otro lado como 3000 nomás, pues, ¿no? Se va cerito si quieres, T es igual, ¿no? Sexta 1, sexta de 30, 5, 5 por 6 es 30, y quedaría 50 grados centígrados. Esa es la temperatura de equilibrio. Esa es la temperatura de equilibrio, ¿ya? Que van a obtener, digamos, estos tres cuerpos cuando se junten, pues, ¿no? Esa es la temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tienen 100 gramos de una sustancia desconocida a 20 grados centígrados. Se introducen 50 gramos de agua a 80 grados centígrados, alcanzándose una temperatura de equilibrio de 60 grados centígrados. Determina el calor específico de la sustancia desconocida. Bien, aquí empezamos por esto. El recipiente tiene capacidad calorífica despreciable. ¿Qué significa eso? Que no lo voy a considerar al recipiente en el problema. No es como el problema anterior que sí lo consideramos, ahora no lo considero. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy mezclando aquí? Solo estoy mezclando dos cuerpos. Ese cuerpo, esa sustancia desconocida con agua. Por lo tanto, vamos a poner esto así, ¿no? Solo para dos cuerpos hacemos el esquemita y vamos a poner aquí sustancia desconocida, y aquí vamos a poner agua, listo, ¿no? Se tiene 100 gramos de una sustancia desconocida, ya, la masa de esta sustancia desconocida es 100 gramos, ¿ya? A 20 grados centígrados, la temperatura inicial es 20 grados centígrados. Se introduce 50 gramos de agua, la masa del agua es 50 gramos, a 80 grados centígrados. La temperatura inicial es 80 grados centígrados. Alcanzándose una temperatura de equilibrio de 60 grados centígrados. Esa es la temperatura final, no te vas a olvidar, ¿ya? 60 grados centígrados y para el otro lado también va 60 grados centígrados. Determina el calor específico de la sustancia desconocida. El calor específico de la sustancia desconocida, signo de interrogación.
calor específico del agua, tú ya sabes que es 1 caloría partido grado centígrado. A este signo de interrogación mejor le vamos a poner una letrita, ¿ya? Para que sea más fácil después entenderlo, ¿no? Calor específico de la sustancia desconocida, ¿te parece que sea X, ¿ya? X, listo. Muy bien, es una mezcla, entonces lo que viene ahora es sumatoria de calores es igual a cero, por lo tanto, calor de la sustancia desconocida más calor del agua, ¿ya? Esto es igual a cero, ¿no? Bien, tú ya sabes que el calor lo calculamos con la fórmula masa, calor específico, por delta T, ¿no? Para no estar poniendo otra vez repetitivamente la fórmula y todo eso, de frente reemplazamos datos, ¿ya? Calor de sustancia desconocida. Su masa, 100. Su calor específico, eso quiero hallar y para mí es X. Su variación de temperatura, fíjate, 60 menos 20. 60 menos 20 es 40. Listo, más. Calor para el agua, su masa, 50. Calor específico, 1. Delta T, 60 menos 80. Fíjate que aquí va a salir negativo, ¿no? 60 menos 80 es menos 20, ¿ya? Menos 20. Y esto es igual a 0. Mira, yo puedo hacer lo siguiente si tú quieres. Este cerito del 50 se va con un 0 de 100. Este cerito del menos 20 se va con un 0 del 100. Y aquí quedó 1 nada más, ¿no? En otras palabras, aquí lo que queda es 40x. Aquí más por menos es menos. Y obviamente 5 por 2 es 10, ¿ya? Es 10. Esto es igual a 0. ¿Te das cuenta? Entonces, 40x simplemente es igual a 10. X sería 10 sobre 40. X es igual a 0,25 entonces calorías partido grado centígrado. Listo, solucionado el problema. Problema. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, esa C y ese símbolo de aproximación igual a cero eh, significa simplemente capacidad calorífica despreciable. Aquí en el problema están considerando la capacidad calorífica con la letra C, pero normalmente se le conoce con la letra K, ¿no? Se tienen 100 gramos de aceite a 40 grados centígrados y se vierten 300 gramos de aceite a 60 grados centígrados. Determina la temperatura de equilibrio del sistema. No te olvides, si la capacidad calorífica es despreciable, el recipiente no entra en el problema. Por lo tanto, aquí lo que estamos nosotros haciendo es simplemente mezclar dos aceites estamos mezclando, dos cuerpos en este caso, ¿no? Entonces al primero le voy a llamar aceite 1 y al segundo le llamamos aceite 2. Dice, se tiene 100 gramos de aceite a 40 grados centígrados. La masa del aceite 1 es 100 gramos. Y la temperatura inicial del aceite 1 es 40 grados centígrados. Y se vierte en 300 gramos de aceite, la masa del aceite 2 es 300 gramos, y la temperatura inicial del aceite 2 es 60 grados centígrados. Allá la temperatura de equilibrio del sistema. Ya, temperatura final entonces aquí va a ser T, y la temperatura final para el aceite 2 también va a ser T. No te olvides que la temperatura final es la temperatura de equilibrio, pues en este caso, ¿no? Calor específico del aceite, no lo sé, no es 1 por si acaso, ¿ah? 1 es agua. Este es aceite. Caramba, digo yo, aquí aparece otra variable. Uy, ¿cómo voy a resolver esto? Le ponemos X. Calor específico del aceite 2 también es X, porque es el mismo, es aceite. Y me preocupa un poquito. Y digo luego, bueno, yo sé que sumatoria de calores es igual a 0. Por lo tanto, calor del aceite 1 más calor del aceite 2 va a ser igual a 0. ¿Y a qué va a ser calor del aceite 1? A la masa del aceite 1 que es 100, por el calor específico del aceite 1 que es X, y por la variación de temperatura del aceite 1 que sería T menos 40, ¿sí? Final menos inicial siempre, T menos 40. Más, y calor 2 sería la masa del aceite 2 que es 300, por el calor específico del aceite 2 que vuelve a ser X, y por la variación de temperatura del aceite 2 que es T menos 60. Esto es igual a 0. Y ahora sí respiro aliviado porque digo, así como puedo simplificar estos dos ceros con estos dos ceros, también puedo simplificar la X. La X se va y la otra X se va y se acabó el problema de los calores específicos del aceite, ¿ya? Como aquí se fue todo prácticamente, lo único que queda es T menos 40. Más,
Y aquí quedaría 3 que multiplica el paréntesis t menos 60. Y 3 por t es 3t menos, y 3 por 60 es 180. Y esto es igual a 0. Como ves, lo que queda ya es una ecuación bastante sencillita. T más 3t es 4t, ¿no? Esto es igual, menos 40 menos 180 es menos 220. Ese menos 220 pasa al otro lado con más 220, pues, ¿no? Por lo tanto, t es igual a 220 sobre 4. O mejor, T es igual a 55 grados centígrados. La temperatura de equilibrio de estos dos aceites cuando los juntamos va a ser 55 grados centígrados. Muy bien, espero pues que hasta aquí te ayude esto a comprender mejor el tema, te ayude, ¿ya? Y nos vemos en un siguiente video con problemas más avanzados.